¿Alguna vez ha escuchado a alguien criticar a otra persona porque está siendo usado por Dios? Aunque usted no lo crea, este mal, conocido como el celo ministerial, existe dentro de las iglesias cristianas. Y lamentablemente, nadie es inmune a ello. Números capítulo 11, versículo 25, nos relata algo interesante de lo cual nosotros podemos aprender. Y dice: Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven, y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. La verdad, mis amados hermanos, es que bueno fuera que todos estuviéramos alegres, llenos de gozo en la congregación, cuando un hermano está siendo usado por Dios. Pero lamentablemente, esto no siempre es así. El celo ministerial es un pecado porque no nos permite avanzar espiritualmente, puesto que el simple hecho de estar pendiente de qué hacen las demás personas no nos permite estar pendientes de lo que hacemos y reconocer los errores que nosotros mismos cometemos. La pregunta aquí es: ¿por qué existe el celo ministerial en el pueblo de Dios? Es una pregunta interesante, sin duda alguna. ¿Por qué existe el celo ministerial entre el pueblo de Dios? Primero que todo, debemos entender lo siguiente: la persona presenta síntomas del celo ministerial porque esa persona está haciendo o está buscando la gloria para sí mismo y no para Dios. Si el objetivo de la persona es dar a conocer humanamente las características buenas que tiene, y no tanto el hecho de que Dios bendiga vidas a través de él o ella, entonces esta persona tendrá síntomas de celos ministeriales. Esto me recuerda a aquel caso en la Biblia, cuando un hombre llamado Simón el Mago, dice la Biblia que creyó. Pero en una ocasión, cuando el apóstol Pedro llega, este hombre conocido como Simón el Mago se le acerca al apóstol Pedro y quiere comprar el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para sacar provecho para sí mismo y llevarse la gloria él. Así que si usted está cayendo en este grave error, entonces es momento que se dé cuenta que Dios ha depositado en su vida dones y talentos, pero con el propósito para que usted glorifique a Dios a través de ellos, no para competir con los demás. La persona que realmente quiere agradar a Dios debe de entender que todo lo que haga será únicamente para glorificar a Dios y no para ser exaltado él mismo. Cada día, más y más líderes y pastores caen en este grave error. En lugar de sentirse orgullosos y honrados de que Dios está levantando personas dentro de la congregación para ser exaltado, empiezan a ver a estas personas que Dios usa en diferentes áreas de la congregación como amenazas para su ministerio. Esto nos lleva al segundo y grave error
que es un gran pecado, porque estamos hablando de la duda ministerial. La duda es pecado, porque cuando Dios llama, Él mismo capacita a sus siervos, tanto como a su familia y a la congregación, para que se levanten líderes esenciales para la honra y gloria de Dios. He visto pastores que se sienten amenazados cuando una persona tiene una mejor preparación ministerial o secular, cuando esto no debe de ser así. Recuerde que es Dios quien permite que estos recursos lleguen a nosotros para servir dentro del ministerio como un brazo de fortaleza y no como una piedra de tropiezo. Es cierto de que hay casos en los cuales habrán personas con malas intenciones, pero cuando Dios ha puesto un llamado, es Él quien cuida del redil de cualquier ataque de terrorismo espiritual, ya sea doméstico o extranjero, eclesiásticamente hablando. Con la experiencia pastoral de mi padre aprendí de un buen ejemplo. Me refiero al caso de un hermano quien fue maestro en el instituto bíblico donde estudiaba mi padre. Este mismo hermano, a pesar de ser maestro en el instituto bíblico, era miembro de la iglesia que mi padre estaba pastoreando. Dentro del salón de clase, mi padre se sujetaba a él como el maestro y mentor que era para él. Pero dentro de la iglesia, ese mismo hermano se sujetaba a la autoridad pastoral como miembro de la iglesia. Siempre hubo un mutuo respeto entre ambos. No miraba de menos a su pastor porque sabía más que él como maestro. Ni el pastor era más que el maestro, ni el maestro era más que el pastor. Ambos se sabían respetar el uno al otro y se sujetaban a la autoridad eclesiástica mutuamente. Esa es la unidad que Dios quiere de nosotros, dentro de la congregación, porque el propósito de los ministerios es para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que es importante entender de que nuestro propósito como líderes es de capacitar a hombres y mujeres a ser los discípulos que hagan discípulos, porque esa es parte de la gran comisión. Nosotros tenemos como compromiso el ayudarles en el discipulado holístico para que crezcan en las áreas de la cabeza, corazón, competencia y carácter. Me refiero a un conocimiento cristocéntrico, para que esa información que ellos reciben sea solamente esa información cristocéntrica y puedan crecer cada día en el poder de la palabra y la palabra crezca cada día más en sus corazones y lleguen a desarrollar un corazón misionero, para que puedan aprender a desarrollar esos dones y talentos como con personas competentes que Dios los ha formado, y que cada día aprendan a crecer en el carácter, para que cada día caminen más y lleven una vida al estilo de Cristo. Parte de la gran comisión es de hacer discípulos que hacen discípulos. Y esta es la parte de Mateo 28 que muchos líderes y pastores suelen ignorar. No solamente de anunciar el evangelio en alta voz, sino también de discipular a las personas, aquellos recién convertidos, aquellas personas que vienen a la iglesia. No es solamente para que se sienten en las bancas a escuchar el mensaje, sino que también crezcan cada día en el poder de la palabra y puedan llevar el evangelio ellos mismos a personas que aún
no conocen del Evangelio. La obra de Dios no es una competencia de ver quién sabe más o de quién es usado más. Cada ministerio tiene un propósito que cumplir dentro de la iglesia. Filipenses capítulo 1 versículo 18 dice: ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. La voluntad de Dios es de que todos, unánimes, trabajemos bajo una misma causa, y esta es predicar el Evangelio a toda criatura. De llevar las buenas nuevas del Evangelio a todas las naciones. Cuando la persona olvida ese propósito, entonces permite que los celos hagan presa de él. Tanto la enemistad como el celo ministerial no son obra del Espíritu Santo, sino más bien son obras de la carne. Por lo cual, no permitamos que éstas lleguen a nuestras vidas, porque sin darnos cuenta, comenzaremos a menguar en el ámbito espiritual y comenzaremos a alejarnos cada día más de la voluntad de Dios.